bendecido inicio de año, que sigan este año todas esas propuestas o promesas que nos hagamos las podamos cumplir en el Señor. Y bueno, sin duda alguna realizamos algunos objetivos. No sé tú cuántos te habrás planteado en este inicio de año, porque normalmente eso es lo que hacemos, ¿no? Inicia un año y empezamos con proyectos. Inicia otro año y hay nuevos objetivos que deseamos cumplir. Entonces, pues yo doy gracias a Dios porque nos permite llegar hasta aquí, porque hasta aquí ha sido el Señor con nosotros. Pero también le animo, ¿verdad?, a que en el Señor usted coloque todos sus deseos, todos sus anhelos y sea Él quien dirija nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros planes en este nuevo año. Así que tenga usted un muy buen día y un excelente inicio de año. Quiero, por otro lado, preguntar si alguien recuerda o tiene un poquito de idea, porque fueron algunas semanas, bueno, más bien una semana en la que el mes pasado fue un mes un poquito irregular, tuvimos algunas salidas a la ciudad de La Paz. Entonces, para poder recapitular todo, me gustaría saber si usted trae en su mente el tema que hemos estado estudiando, un tema que de más está decirlo, pero creo por la irregularidad en la que nos vimos, por algunas salidas que tuvimos a la ciudad de La Paz, es necesario traernos a la memoria el tema principal. Y yo sigo insistiendo en este tema que ha sido de gran bendición a mi vida, que es el tema del temor como un instrumento purificador. Te he hablado del temor en general, pero hace 3 semanas inicié explicando acerca de las promesas de Dios y cómo a través de esas promesas de Dios nosotros podemos descansar en sus promesas, porque todas responden en un amén, pero en un amén porque sabemos que Él es quien gobierna cada una de esas promesas de las cuales tú y yo somos herederos, de las cuales tú y yo podemos atribuirnos, por decir de alguna forma. Porque la promesa de la cual se refiere precisamente Pablo y de la cual hemos estado leyendo en la segunda carta de los Corintios capítulo 1, tiene que ver en esencia con todo el Evangelio, no en particular con una promesa. Esa promesa que hemos estado estudiando en el libro de Jeremías capítulo 32 y que la vemos cumplida no solamente en una porción de las Escrituras, sino a lo largo de toda la revelación de las Escrituras, es que nosotros decimos amén porque se cumple o se sella en la persona de Jesús, en nuestro Señor. Y yo desarrollé 3 puntos el domingo antepasado y decía que en todos los propósitos de Dios hay vida. Sus palabras, sus acciones, todo lo que Él realiza, todo lo que Él hace, todo lo que Él habla, produce vida, porque Él es la vida y jamás se contradice en su santidad en todo lo que Él hace. Aun cuando estamos hablando de un pueblo que está siendo severamente castigado, la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la vida que obra y está en Dios, la está reflejando, la está trayendo a su pueblo. Hablaba en los versículos 36 al 41 acerca de lo que Pedro afirmó, acerca de ese amor que cubre multitud de pecados y que lo hace obviamente su palabra en nosotros, porque aún en medio de esa multitud de pecados que había en un pueblo que estaba rebelde, contumaz, la palabra de Dios estaba produciendo vida, estaba floreciendo. De ahí que no hay oscuridad o no hay destrucción, no hay absolutamente nada que detenga el plan divino de Dios en lo que Él desea hacer. Lo único que se puede exponer, o más bien lo que sí pudiera resaltar, además de la fidelidad de Dios, es obviamente el pecado de un pueblo, pero tú te puedes dar cuenta cómo el pecado de ese pueblo nunca es solapado por su Señor, sino que es confrontado, es corregido, y en medio de esa circunstancia Dios está santificándonos. Otro punto en particular que hablábamos es que Dios nos ama y Dios, por supuesto, tiene grandes promesas para nosotros. Tenemos promesas en Cristo y yo quiero referirme a promesas, por un lado, a todo el Evangelio, pero por supuesto estoy hablando del capítulo 32, versículos 36 al 41 de Jeremías, y eso pudiera ser un poquito más específico en el punto que quiero tratar. Pero todas esas promesas, hablando ahora en todo el contexto del Evangelio que tiene que ver con la promesa en sí, nos las dio nuestro Señor en Cristo, pero nos las dio
te decía, no porque nosotros simplemente seamos su pueblo. Déjame explicar otra vez, es un poquito, a lo mejor pudiera quedar una duda ahí, y espero no. Pero no es que Dios me ame y per se a ello, o sea, por consecuencia, Dios tenga que bendecirme. O sea, me hizo a su imagen, es cierto, pecamos, pero ahora Él desea y está obligado a restituirnos. No. Él lo hace en su soberanía, Él lo hace porque nos ama, e indiscutiblemente su amor es el que nos está llevando en ese proceso de restauración, y cada una de sus promesas se ven cumplidas, pero es su amor a su propia palabra, es su amor a lo que Él está haciendo y va a concretar, y concretó más bien en la vida de Jesús, en la vida y obra y en la muerte de Jesús, obviamente en su resurrección, y concluirá una vez que sea consumado todo esto cuando cumpla su promesa final, que sea nuestra restauración completa. Entonces afirmamos que fue y es Dios, es Cristo, esa promesa en la que tú y yo somos restaurados, en la que Dios nos hace uno con Dios, para Dios, y por eso decimos amén. Son 3 puntos que yo resumí. Yo creo que ya me fui un poquito largo en eso, no voy a ahondar mucho porque quiero ver otros puntos, pero estamos meditando en las promesas, hermano. Y ese es el tema que yo quiero seguir abordando. Por medio de Él es nuestro amén. Estamos meditando en sus promesas, y eso nos hace profundizar en lo más importante, en lo más glorioso, en lo más central, en lo que debe de enfocarse toda nuestra atención, en el objeto o en la razón o el fundamento de nuestra adoración. Que es lo que dice precisamente el libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 21, ahora te lo voy a leer. Él es el objeto de tu alabanza. O sea que cuando tú piensas en las promesas de Dios, tú tienes que pensar en esto, porque Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho por ti estas cosas y portentosas que tus ojos han visto. Todas las cosas que Él ha hecho, todas las cosas que Él hará, los ha hecho para su gloria, y esa debería ser el objeto de nuestra alabanza, su gloria. Que nosotros deseamos que Él se siga manifestando en medio de su pueblo, que siga obrando a través de su palabra, y obviamente un pueblo que está expectante viendo lo que Dios hace, se goza, porque todo radica, más bien todo concluye en gloria a su nombre. ¿Qué significa, hermanos, que Él sea el objeto de nuestra adoración? Que Él hace todo cuanto desea, que todas las cosas que recibimos de Dios nos revelan su soberanía, pero al mismo tiempo nosotros podemos responder, si se puede decir de esta manera, en alabanza, porque somos testigos de todo lo que ha hecho, no solamente a través de la historia, sino a través de lo que venimos viendo en nuestras vidas, en nuestro proceso de santificación. Yo hablaba de riquezas, y por supuesto me refiero a las riquezas espirituales que recibimos en Cristo, porque todo cuanto hace, como dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 21, todo cuanto hace están cubiertas de su gloria, de su santidad, y reflejan a Cristo, la razón, el fundamento en el quien se centran todas nuestras promesas. De ahí que si tú lees o vas al segundo libro de Corintios, capítulo 1, 20, que es lo que hemos estado estudiando en relación a las promesas, por eso dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Fíjate que no dice algunas, dice todas las promesas de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, 20. Se cumplieron, y fíjate ahí, en Cristo. Con un resonante sí. Es decir, un amén fuerte. Y por medio, otra vez, de Cristo. Nuestro amén. Que significa sí. Así sea. Se eleva a Dios para su gloria. Medita cómo todo eso radica en la persona de Jesús. Se cumple en Cristo, por medio de Cristo, y es en Cristo y por medio de Cristo que nosotros decimos amén. Amén. Porque deseamos que Él sea glorificado, y lo dice al final de este versículo. Se eleva a Dios, ¿para quién? Para su gloria. Nosotros decimos amén, porque el único objeto de ese amén es que Él reciba toda gloria. Hermanos, el punto de las riquezas y de las promesas, que por supuesto las disfrutamos y nos gozamos en ellas,
No es en sí la promesa o la riqueza, es Cristo quien hace posible que nosotros podamos acceder a ellas, y es por eso que nosotros abrazamos la Escritura, porque señala a Cristo como el autor, como el consumador, el que sella todas nuestras promesas, el que garantiza el cumplimiento de cada palabra, porque Él es la palabra, y solamente a través de Él se cumple cada una de sus palabras, y es fiel. Y lo vamos a ir descubriendo en la medida que vayamos estudiando también otros pasajes bíblicos a los cuales te quiero llevar, porque tú observarás en la medida que analizamos las Escrituras que Dios desea no solamente transmitirnos o que creamos en esas promesas, sino que confiemos en que esas promesas son ciertísimamente, permítame decirlo así, ciertas. Todo está en sus manos, todo está en su potestad. De Él emana porque Él es soberano y Él desea dárnoslas, desea que las recibamos, pero no perdamos el enfoque. Es en Cristo y por medio de Cristo. Lucas 10, versículo 22 dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Todo está en su potestad. Y Él ha deseado, porque estamos en Él, hemos creído en Él, unirnos a esas promesas que emanan, principian en Él. Filipenses 2:9, nombre sobre todo nombre. Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre. O Mateo 28:18, toda autoridad ha sido dada, dice el Señor. Es ahí, hermanos, donde nosotros entendemos que cuando meditamos en sus promesas, su temor nos lleva a conocerle a través de esas riquezas que encontramos en el centro de las Escrituras, que es Cristo Jesús, quien nos revela en toda la promesa, en toda la Escritura, cómo Él es el único digno y merecedor de toda paz. En la medida que yo le conozco, Él infunde un temor en mí, que es precisamente lo que dice Jeremías capítulo 32, versículo 39, si no me equivoco. Infunde un temor. Esa palabra infunde es bien interesante porque lo que hace es crear en mí, producir en mí una reacción de conocerle más. Me cautiva su amor, me encamina, me muestra ese camino, que es el que también nos está revelando el capítulo 32, versículo 39, si no mal recuerdo, de Jeremías. Nos da un nuevo corazón y hace que nosotros respondamos: amén, sí, sí, Señor, porque anhelamos más de ese pan de vida. Y luchamos y nos esforzamos, y seguramente, porque así es, pecamos, caemos, tropezamos, nos levantamos, pero peleamos por no descuidar la salvación tan grande y una promesa que hemos recibido. Y con ello no quiero decir que las promesas de Dios nos las da y nos las quite, o Él fue quitándonos y dándonos. Él nos las da, Él se las dio a su pueblo. Por supuesto, hermanos, estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso y somos pueblo de Dios, por supuesto que sí. Pero esas promesas que han sido dadas, Dios se las dio a su pueblo y son para su pueblo, un pueblo santo, un pueblo que vive conforme a su voluntad y que vive obedeciendo su voluntad. Y sabemos que esa verdad va a ser consumada, no solamente aquí, porque aquí somos pueblo, pero obviamente será consumada cuando estemos allá. Y esas promesas que las vemos en Cristo hoy, obviamente no tenemos que descuidarlas por el simple hecho de que nosotros creamos que al ser pueblo de Dios, nosotros podamos decir: ah, bueno, pues Dios ya me las dio y no me las va a quitar. En efecto, es así. Dios nos las dio, hermanos, pero no podemos descuidarlas, no podemos minimizar lo que Dios ha hecho y descuidar una salvación tan grande y todas las riquezas que tenemos. Tal vez tú puedas decir, y yo espero y no, bueno, no tú, pero fuera de aquí, hay muchas personas que todo esto que yo te estoy diciendo es locura, ¿no? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás explicando? No te entiendo. ¿De qué promesas me hablas? ¿De qué riquezas? ¿Por qué las riquezas y las promesas que ellos aluden o tratan de comprender están relacionadas con riquezas que tienen que ver hacia su persona, hacia su yo, hacia su beneficio personal, que le retribuyen en algo y al final de cuentas tienen un resultado positivo, por decir así, en sus vidas, hablándolo materialmente? Pero hermano, nosotros estamos hablando de esas promesas que hemos recibido en Cristo. Número uno, en el Evangelio como tal, esas riquezas de poder nosotros disfrutar de la gracia del favor de Dios, la paciencia, de poder orar con tu Creador, de poder clamar a Dios y decir: Abba, Padre,
Señor, gracias, porque has abierto mis ojos. Y nosotros no nos avergonzamos, hermanos, sino que al contrario, nos gozamos de poder contemplar esa gracia. Yo te pregunto, ¿cómo no nos gozaremos al contemplar la gracia derramada en Cristo, nacida de su voluntad, porque Él gratuitamente lo ofreció, Él gratuitamente deseó salvarnos, deseó abrirnos nuestros ojos, incluso infundió en nosotros un deseo para buscarlo? Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros y puso en nosotros ese deseo para que nosotros podamos buscarlo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo no nos vamos a gozar en esa infinita paciencia? ¿Cómo no nos vamos a gozar en el disfrutar de esa nueva vida en Cristo? De ser poseedores de una verdad absoluta en su palabra. La única verdad. ¿Cómo nos gozarnos cuando nada nos puede separar del amor de Dios? ¿Cómo no gozarnos? Hermanos, nosotros decimos amén porque todas esas promesas que te estoy contando y todo el Evangelio vaya en general, al Evangelio nosotros decimos sí amén, porque todo se cumple en Cristo y es para la gloria de Dios. Y nosotros somos un medio por el cual obviamente el Señor recibe gloria y alabanza porque nosotros somos instrumentos de Él, pero Él utiliza nuestras vidas como instrumentos para su gloria. Hay personas, hermanos, que tristemente se extravían en este punto. Y obviamente se empoderan en una mente torcida, empedernida en materializar riquezas y promesas que no tienen nada que ver con las promesas y riquezas que Dios nos enseña en su palabra, y exigen bendiciones, pero las exigen porque están mal instruidos en ese deseo que nace en su corazón, y en esa falsa doctrina de la prosperidad sus maestros seducen sus almas, tuercen el verdadero propósito de las promesas, les prometen mentiras, les decretan tonterías, profetizan palabras que Dios nunca dijo y les dicen cosas como decláralo, recíbelo y tendrás la casa de tus sueños, siembra y verás posesiones a tu favor. Siembra y Dios te multiplicará. Si Dios estuviera obligado a darnos, si nosotros sembramos o declaramos o decretamos, incluso místicamente venden o ofrecen pañuelos mágicos, aguas traídas de no sé dónde, según de Jerusalén, y dicen que vas a ser bendecido únicamente por poseer. ¿Qué es eso, hermano? Ellos, los que venden ese mensaje falso y esa enseñanza, esa mentira, que no tiene nada que ver con la verdad del Evangelio, esa herejía, no quieren que conozcas a Dios. Se aprovechan de la ignorancia, de almas seducidas, almas incautas, y seducen más sus corazones hacia las riquezas terrenales, y luego de llenarlas de basura herética, las alientan más en su avaricia, y hacen que de sus propios vientres ellos digan amén a cualquier herejía que tenga que ver con deseos, que no tiene nada que ver con los deseos y los propósitos o las riquezas que Dios nos está enseñando. Porque si nosotros decimos amén a cualquier herejía, y más como las que nos enseñan estos falsos maestros, pues ¿dónde queda el verdadero objeto de nuestra alabanza, de la cual estamos leyendo? ¿Que no es la gloria de su Hijo? Nunca se ha tratado de mí. No es que yo quiera ser bendecido materialmente en esta tierra y que no tenemos nada en contra de ese tipo de bendiciones. Vale la pena resaltarlo, porque Dios da y Dios quita y las puede dar, y no hay ningún problema en las bendiciones o añadiduras que recibimos de Dios con las cosas materiales. El punto es cuando eso se tuerce y cuando nosotros perdemos el enfoque en el objeto de nuestra alabanza, porque nosotros estamos diciendo que a Él le pertenece la gloria. Ese pueblo que le dice amén a cualquier herejía no es pueblo. Quiere hartarse de lo que este mundo le ofrece: riquezas, poder, fama, gloria, reconocimiento. Es exactamente lo que tú puedes leer en los libros, en la carta de Pedro, capítulo 2, o Judas, capítulo 1, versículos 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho, ¿verdad? Por eso nosotros somos enfáticos. La única verdad teológica que defendemos, amamos y creemos es solo, dígalo usted, solo Cristo.
Solo Cristo. La doctrina de la gracia, solo Cristo, defendida también por Martín Lutero en la Reforma Protestante, en las famosas llamadas indulgencias, donde la salvación no es por obras, sino por la gracia de nuestro Señor. Exaltamos su preeminencia, damos gloria a su nombre, adoramos su palabra y por eso decimos, dígalo usted, solo Cristo, y a Él sea la gloria, y afirmamos, amén. Porque esa es nuestra gloria. Mi gloria está ahí en Cristo. Que Él sea exaltado, que Él sea glorificado, que Él reciba toda la alabanza, que Él sea el objeto de toda mi adoración y mi corazón sea gobernado por Él. Ese es mi gloria. Porque Él es mi promesa, Él es mi riqueza. En Él están centradas todas las promesas. 2 Corintios 1:20, vuelvo a leerlo. Pues tantas como sean las promesas de Dios, no tantas como sean las promesas, mis promesas, no, de Dios, en Él, otra vez, en Él todas son sí. Son de Él, hermano. Por eso, fíjate, también por medio de Él, observa, parece juego de palabras, pero no es nada un juego de palabras, es claro, en Él todas son sí, por eso también por medio de Él es nuestro amén. En Él y por medio de Él, para la gloria de Dios. No debería haber motivos ni razones, si nosotros entendemos esto, para que nosotros como hijos de Dios nos sintamos vacíos o insatisfechos. Sin embargo, sería una pregunta interesante, ¿no? ¿Es posible que un hijo de Dios pueda sentir un vacío o insatisfacción en su corazón? ¿Es posible que eso suceda? Bueno, la realidad es que si nosotros entendemos esto, si nosotros sabemos que todas nuestras promesas descansan en Él, emanan de Cristo y todas las recibimos de Cristo y Él nos da toda plenitud de vida y en Él recibimos todas esas riquezas, la realidad es que no, hermano. Eso no debería ser posible. Sin embargo, acuérdate que estamos en un mundo donde obviamente en el alma de nuestras emociones, que es nuestro corazón, juega un papel. Estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo, las cosas influyen, seducen, buscan remover ese objeto de nuestra alabanza, nuestra oración, que es Él, y sabe cómo engañarnos, sabe cómo seducirnos. Desea que vivas un evangelio light, desea que pierdas el enfoque principal en las promesas, en la palabra, que seas empujado en tus deseos y habiendo empezado por el Espíritu, como le dijo Pablo a las Gálatas, ¿verdaderamente habrás de terminar en la carne? ¿Buscaremos entonces nuestra gloria en sus riquezas? Por supuesto que no, hermano. Porque ninguna de las riquezas que el mundo me puede ofrecer pueden siquiera compararse con las riquezas que Cristo nos da. Todas las riquezas del mundo producen insatisfacción, no nos llenan, no producen la felicidad que Dios nos da, no importa cuánto poseas. No existe mayor promesa y mayor riqueza que las recibidas en Cristo, en su palabra. Él nos reconcilia, nos une a Dios, nos da una nueva vida, nos da un propósito, nos da sentido. El pastor decía algo bien interesante hace unos domingos atrás, recuerdo, antes de salir de la ciudad, y hablaba de la paz que recibimos en Cristo. Tú y yo tenemos la paz en Cristo, pero es por medio de Cristo que también nosotros, es por medio de Cristo que la recibimos. Tenemos una eternidad que podemos y vamos a disfrutar con Él. Tenemos la oportunidad, la gracia de poder orar con nuestro Creador. Bueno, todas esas son riquezas que recibimos en Cristo. Pero toda la riqueza se centra en el Evangelio, en todo lo que encontramos, todo lo que vemos y cómo nos lleva siempre a Cristo. Por eso exaltamos la gloria de su nombre. Y todo se debe por su voluntad. Todo se debe porque Él nos las quiso dar. Déjame decirte así. Deseó darnos. Déjame decirte algo que va a sonar un poco raro, pero es así. Dios no pudo darnos más porque Él lo llena y lo cubre todo. Nos dio todo en Cristo. Dios no puede, no se puede dar más porque ya nos dio todo en aquel que lo llena y lo cubre todo, que es Cristo. Déjame leerte Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7.
Esto confirma mucho lo que te estoy diciendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cómo nos bendijo, hermanos? Dijo, con toda bendición. No dijo con algunas de sus riquezas, con algunas de las bendiciones espirituales, o por ahí, pues resumió un poco de sus bendiciones para proveernos. No, dice con todas. Y lo que dice después es asombroso. En los lugares celestiales, no sé, puráneos, en los lugares celestiales, pero dice en Cristo. En Cristo, otra vez esa palabra. En Cristo. Y otra vez viene su voluntad, su elección, su deseo que interviene. No es que nosotros busquemos de Dios, no es que nosotros busquemos ser salvos, es porque Dios, el versículo 4. Porque Dios, no es que nosotros busquemos incluso ser pueblo, es porque Dios nos escogió en Cristo. Y ahí viene algo sumamente profundo también. ¿Cuándo? Bueno, antes de la fundación del mundo, lo dice el versículo 4. Nosotros ni siquiera podíamos buscar a Dios, es lo que te decía. Él nos buscó, Él nos restauró, nos dio vida. Eso que infundió en nuestros corazones es un deseo ahora de buscar los que produce vida. Tiene un propósito, y lo dice ahí, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. ¿Cómo? En Cristo. Para adopción como hijos. Esto tiene que ver con algo que se escapa de nuestra mente, nos explota, pero tiene que ver con la eternidad, incluso antes de que el tiempo comenzara a correr. Él decidió que tú le siguieras. Vaya, permíteme decirlo así. El versículo 5 dice, para así otra vez, mediante Jesucristo. Nos predestinó para adopción como hijos, para así otra vez, mediante. Toma nota, mediante. Es decir, Jesús, nuestro Señor, que hace, el que nos da todas esas riquezas, para así, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Otra vez, enfatizando su voluntad, para la alabanza de su gloria. ¿Por qué? Para la alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente, esa palabra, gratuitamente ha impartido sobre nosotros. En Él tenemos redención. Otra vez, en Él, mediante su sangre, el perdón de pecados, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjate cómo está hablando otra vez de las riquezas de las cosas que está hablando, y que tienen que ver con esa gracia que hemos recibido, ese favor de Dios, de manera inmerecida. Y otra vez, vale la pena insistir una y otra vez, y lo voy a insistir las veces que sea, hasta que se quede grabado en tu cabeza, o nos quede grabado en tu cabeza. Solo en Cristo, por medio de Cristo, para su gloria, únicamente, porque Él así lo hace, porque Él así lo quiso. Yo te decía que lo único que podemos resaltar en esta historia de la redención y en esta, ¿cómo puedo decir?, en todas estas riquezas que hemos recibido de Dios, pero mayormente en la historia de la redención, es que podemos ver cómo un pueblo se mostró siempre rebelde y contundente. Sin embargo, el favor de Dios se vio mucho más expuesto. El amor de Dios siempre se vio mucho más floreciente, proveyendo vida, salvación a nuestras vidas. Él desea bendecirnos con toda bendición espiritual, como lo acabamos de ver. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y todo eso solamente es posible en Cristo. ¿Cómo puedo estar seguro, hermano? Bueno, te lo decía hace un rato, que fue su voluntad expresa. Esto no descansa en mi voluntad, en la voluntad de un hombre, en lo que tú hagas, en lo que dejes de hacer. Está en su voluntad, en su palabra, que Él así lo determinó, porque Él nos escogió y Él selló todo esto en Cristo. Como dice el versículo 7 de Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante la sangre. Todas sus promesas están en función de su palabra, en función de lo que Él ha decretado, en función de lo que Él ha hablado, sigue hablando en su palabra. Obviamente nosotros lo podemos ver, pero todo descansa en lo que Él decreta y establece como una verdad, y no habrá nada que remueva eso. Es decir, no habrá nada que yo pueda hacer para agregarle más bendición a las promesas que yo he recibido, porque ya lo recibí todo. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios, por ejemplo. Necesito a Cristo, solo a Cristo.
Dios no abandona a su pueblo y ninguna de sus riquezas en Cristo, como te decía hace un momento, han sido consideradas dárnoslas, considerando nuestras obras, nuestra fidelidad, son en Cristo. Todas esas riquezas de las cuales te he hablado, ¿no? Toda bendición en los lugares celestiales son en Cristo. Lo decía ahorita en Efesios capítulo 1, versículo 3. No es, me porté bien, Señor, extiende tu gracia porque me porté bien. He sido fiel, cumple mi causa. ¿Es que Dios tendría que cumplir entonces si yo hago todo eso? No, hermano. ¿Dónde quedaría entonces la soberanía de Dios? Él es Dios y es soberano en sus promesas cuando Él las decreta, cuando Él las decretó, cuando Él las delegó, cuando Él así las deseó. Ese no es el Dios en el que nosotros creemos, un Dios manipulable, ese no es mi Dios. El Dios que ilustra el mundo es un Dios que aún es un niño y está en un pesebre. Es un Dios que está derrotado en una cruz y que así se muestra, ¿no? Como un Dios manipulable, incluso sujeto a mis caprichos y a mis expectativas. Ese no es el Dios nuestro. Nuestro Dios es fiel, es soberano y Él es merecedor de toda nuestra alabanza. Amén. Él selló todas y cada una de sus promesas, y voy a ser tan enfático con esto, solo en Cristo, porque en Él yo las recibí para la gloria de su nombre. Y no soy merecedor de nada en absoluto. Él así lo deseó. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1:20, en la cual he estado hablando, lo enfatiza mucho, pero Efesios 1:6 dice, para la alabanza de su gracia, que gratuitamente, otra vez, gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, es decir, en Cristo. Déjame te vuelvo a leer eso. Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Él es el objeto de nuestra alabanza. Amén. Amén. Pero dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente. Porque Él así lo quiso, nada más. No hiciste nada, no hice nada, no podemos hacer nada. Él así lo deseó. Y dice, ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es ese amado? Con A mayúscula. Cristo. ¿Sabes qué es lo asombroso de todo esto? Que Dios se goza, hermanos, de que nosotros seamos bendecidos en su Hijo. Y cumplirá hasta la última de sus promesas hasta habernos unidos perfectamente a Él por la eternidad. Él se goza. Él se goza en esas promesas que desea que sean consumadas y que las está consumando, aunque no han sido consumadas todas en su totalidad, pero se ha venido, en la revelación progresiva, se han venido cumpliendo cada una de sus palabras. Él se goza de que nosotros seamos bendecidos en Cristo. Y me gusta la forma en la que lo expresa, y con esto voy a concluir el capítulo 32 de Jeremías, pero en particular el versículo 41. Voy a leer desde antes para entrar en el contexto. Capítulo 32, versículos del 38 al 41. Y me serán por pueblo, y yo seré su Dios. Ya he hablado de eso. Y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, eternamente unidos con Él. Es lo que está hablando, ¿no? En ese temor que Él infunde en nosotros, para que tengan bien ellos y sus hijos. Fíjate cómo está hablando de generaciones después de ellos. Después el versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno. Fíjate, ese es el gozo de nuestro Señor. Que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Pero fíjate el versículo 41. Y si estás ahí, por favor, léelo conmigo. ¿Y ¿qué? Me alegraré. ¿Con quién? Con ellos. Su pueblo, con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón, de toda mi alma. Él se goza en esas bendiciones y riquezas que hemos recibido, y que en ese momento el pueblo de Dios no entendía, pero nosotros lo podemos entender porque está hablando de Cristo, quien hace posible ese gozo en nuestro corazón. Amén. Está hablando de Cristo. Bien, voy a dejarlo hasta ahí porque ya me ganó el tiempo. Entonces vamos a continuar el próximo domingo con un poquito más abordando este tema. Pero hermanos, todo se lo demos a Cristo, y que Él sea siempre el objeto de toda nuestra adoración, el enfoque de toda nuestra atención. Medita qué puede hacer aquello que pueda remover eso en tu corazón y que pueda producir algo diferente y que no debiera ser, porque Él debe ser
debe capturar toda nuestra atención su palabra. Padre, cuán contentos, cuán agradecidos, más bien cuán gozosos, Señor, estamos. Porque no siendo merecedores ni dignos de nada, tú decidiste, Señor, que a través de Jesucristo cada una de esas promesas sean cumplidas. Cada una de esas riquezas nosotros las podamos hoy disfrutar y podamos decir amén, amén, amén para su gloria. Señor, todas esas riquezas, todas esas promesas se cumplen en Cristo. Y ese es nuestro gozo, Señor, tu gloria, tu alabanza, porque solo tú eres merecedor, Señor, de toda oración. Padre, enséñanos, corrígenos, adiéstranos, prepáranos, Dios, disciplínanos para que nuestro corazón medite en esto y no se pierda en ese enfoque de esas riquezas y promesas que hemos recibido. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y seguirlo haciendo, Dios, a lo largo de nuestra peregrinaje. Te rogamos una vez más, seas tú con nosotros, dirigiéndonos en nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.